como así también hay gente que se sienta a programar en Java Web, JavaScript, otro en escritorio y varía demasiado. Entonces se enseña hasta los talleres y después el alumno ya se orienta o se tira hacia una herramienta específica y continúa con eso, con la sugerencia correspondiente. ¿Por qué? Porque cada docente tiene una herramienta única que maneja. Entonces varía muchísimo, pero no hay una resolución que diga que hasta el momento que todo tenga que ser web o todo tenga que ser escritorio. Se sigue aceptando tanto escritorio como web. Eso depende mucho del aprendizaje que tuvieron. Ahora, en la parte de análisis, eh, si no se aprendió, hay que enseñar únicamente, no queda de otro. ¿Por qué? Porque es la parte principal. Ustedes tienen que tener en cuenta que al culminar su carrera, eh, ustedes ya no se van a recibir de programador. Ustedes directamente se van a recibir de analista de sistema. Normalmente yo cuando estoy con la gente de tercer año para adelante, yo suelo enseñar tercero y cuarto. Son los 2 años que enseño siempre. Primero y segundo prácticamente no suelo enseñar. Pero tiene que tener en cuenta que a partir de esta materia yo a mis alumnos en particular ya le oriento ya prácticamente para su tesis. Entonces si no hay un buen análisis o si no se aprendió a diseñar en su momento en fundamento, y al hablar de diseño no hablamos solamente de UML, sino hablamos también de armar un diagrama entidad-relación que sea funcional. Si eso no se logra hacer, es muy difícil que se avance. Esa es la trama principal. Después la programación ya es un poco secundario porque en base al análisis que se debe captar se va dando funcionalidades y hay muchísimas herramientas, hay muchísima practicidad de ese lado para investigar y aplicar, que no es igual a lo que sería el análisis. Muy poco van a encontrar ejemplos que se aplique a lo que la universidad requiere. En modelado o en diseño de UML ustedes pueden encontrar miles y millones de ejemplos, pero capaz no se oriente a lo que tiende a representarse de acuerdo al requerimiento que la universidad pide para una defensa de tesis, ¿verdad? Entonces por ese lado siempre tiene más peso el análisis. Inclusive en la tesis la parte del análisis es el puntaje más elevado de toda una tutoría. Entonces de ese lado yo creo que hay que empezar primeramente a ver bien la parte de análisis, diseño, y una vez terminado esta parte de análisis y diseño, ir aplicando la programación. De hecho que ustedes pueden ir avanzando hasta donde tienen, porque la materia requiere mínimamente 2 módulos de análisis y diseño y uno programado. En este caso la única ventaja, o no sé si llamarle de ventaja o no más bien, es que no hay parcial, no hay trabajo práctico. El examen es sobre 100 directamente. 2 módulos analizados y diseñados bien completo y uno programado. Bueno, creo que ya empecé a hablar. De hecho ya estaba grabando también nuestra primera reunión, ya que ahora está la mayoría. Me presento, yo soy Guillermo Fernández, soy licenciado y analista de sistemas, trabajo en el área, estoy en la parte de sistemas de la universidad. Soy tutor, hace 5 años estoy en la parte de tutoría de tesis, así que siempre estoy en mesa. Por eso le mencioné, hace rato estaba mencionando que normalmente estoy con los alumnos de tercero y cuarto, porque estamos en la parte de culminación de carrera siempre con el alumno, y todo el tiempo estamos trabajando muy de cerca ya con aquellos alumnos que ya están culminando prácticamente su carrera. Como ya les mencioné, el módulo en este caso que no está correspondiendo en este momento sería taller de análisis
y programación, donde tenemos que trabajar completamente con nuestro análisis y diseño, que ustedes ya me estaban comentando ya algunos compañeros que empezaron en fundamento, pero creo que hubo algunos inconvenientes por el camino. Entonces, ese nivel en el que están, lo que sería importante trazar, ver, y en base a eso para tratar de trabajar y avanzar lo más rápido que se pueda. Por eso justamente hace rato les mencioné que voy a preparar en cada diseño que vamos a ir trabajando, voy a preparar también algunos tutoriales en donde yo mismo voy a estar diseñando, mostrándole también a través de las reuniones de cómo o para qué sirve cada herramienta o cada diseño en este caso, qué es lo que se debe representar, por ejemplo, en un caso de uso, qué es lo que se representa en una especificación, en un diagrama de actividad, un diagrama de clase, un diagrama de secuencia, de despliegue. Entonces es muy importante y tratar de ir diferenciando y aplicar la utilidad correspondiente de cada diagrama, que al final no termine siendo una cantidad de diseño de la misma cosa. Ahora mi pregunta, ¿hasta qué nivel llegaron? Te escucho, Tamara. Sí, profe, te quería decir, ¿verdad? Eso es lo que nos falta. Tal vez nosotros sepamos diseñar, ¿verdad? Pero yo creo que aparte de mí hay un gran número de compañeros que no entiende para qué sirve, ¿entendés? Porque la profe no hablaba tanto. Ella más bien nos decía, acá le paso este material, ahí está cómo se hace y cosas así, ¿verdad? Y después al día siguiente era solo revisión nomás. Pero no entendíamos el propósito, por ejemplo, de lo que era la materia, el propósito, como vos decís, para qué servía cada cosa. Si hicimos a lo mejor el 100%, ¿verdad? En cuanto a puntaje, fue porque a lo mejor supimos diseñar, pero si vos me preguntás esto, ¿cuál es la función de esto? No te voy a saber responder, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que justamente la parte importante es el análisis. Y esa parte yo no creo que hayamos desarrollado nosotros. Entiendo perfectamente, y es muy importante realmente que en este primer día ya se aclare esos puntos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora en toda defensa que haga, ya sea taller de tercero, de cuarto o una posible tutoría de tesis, lo que se evalúa siempre es el conocimiento del alumno. Un trabajo completo, bien hecho, en ningún momento certifica que el alumno pueda aprobar una materia o una tesis. Lo que se busca es siempre que el alumno pueda resolver problemas, que entienda el trabajo que está realizando, que entienda cada diseño que está representando, y es por eso que muchas veces hay aplazos de algunos alumnos que tienen completo su trabajo, pero que no tienen ni idea de lo que está haciendo. Y por eso es muy importante lo que la compañera estaba mencionando a modo de poder aclarar esas cuestiones. Por ejemplo, si yo le pregunto, para ustedes, ¿qué es un caso de uso? Ustedes me pueden responder. Y a ver, yo lo que recuerdo es un caso de uso, entendí yo que puede ser para qué serviría cada cosa que tenemos en el sistema. No me acuerdo bien, porque si era caso de uso, no era el usuario final de cada parte del sistema. Eso no era tipo todas las partes que tiene el sistema, cajas, toda tal parte, todas las partes que tienen, todas las acciones que se hacen en una pantalla, cosas así, algo así, ¿verdad? Los casos de uso representan procesos dentro de un sistema. Bueno, ni siquiera lo sabemos responderte, profe. Sí, no, está bien, por eso es muy importante que se debata. Matías. Una consulta de otro tema. Vos dijiste que sería un módulo más programado. Sí. Un módulo más que programa y todo lo demás diseño.
Ustedes tienen que presentar de análisis y diseño 2 módulos y uno se programa, un módulo. Por un módulo, ¿qué entienden ustedes? Y compra, venta, Un módulo sería todo el proceso de compra, por ejemplo, desde el pedido, orden de compra, presupuesto, factura de compra, nota de crédito, nota de débito, ajuste de stock, nota de revisión. Eso es un módulo de compra. y podemos reutilizar el que hicimos en el taller. Sí, por eso ustedes pueden reutilizar. Obviamente tiene que estar balanceado con el análisis y diseño que ustedes van a presentar, pero pueden utilizar ustedes su taller. Si tienen ya ustedes un módulo que fueron trabajando, ¿qué es lo que se busca en los talleres? Ajustar. Se ven ya esos detalles mínimos. Por ejemplo, si representa una factura, tiene que estar todo con su timbrado correspondiente, las validaciones y controles correspondientes. Ya que ustedes ya aprendieron a programar, entonces eso sería ir ajustando nada más. Pero lo que más a mí no me preocupa tanto programación, lo que más me está preocupando es la parte de su análisis. Ustedes, Sí, a mí también me preocupa eso, profe, sinceramente. Una cosita más, profe. Porque yo no quiero salir de la facultad no entendiendo como vos decís lo que estoy haciendo. entiendo. Matías, Profe, y es cierto que en la tesis sí o sí web nomás. hasta ahora no se tiende a que sea web, pero se sigue aceptando todavía escritorio. No hay, no, De que tenemos algunos conocidos en cuarto y una amiga, por ejemplo, tenía escritorio y supuestamente ahora se le dijo para cambiar en web y para la tesis. sí, pero la tesis todavía no empezó ahora. No, pero yo te digo es que va a ser más fácil pues si estamos haciéndolo ya unos módulos en taller. Sí. Por hacer nomás ya los módulos y en la tesis presentamos todo lo que hicimos en taller para no hacer todo De hecho que en taller de cuarto, que es el segundo taller de cuarto, taller de programación 2, se desarrollan o se programa 2 módulos. Y ese taller de cuarto ustedes llevan a la tesis y le agregan el módulo que falta, pero no hay ninguna resolución que diga que tiene que ser web. Hasta ahora se sigue permitiendo escritorio porque hay alumnos que vienen, que terminaron su carrera, dejaron así, después de mucho tiempo están retomando con su tesis y tienen el escritorio. Entonces es por eso que se permite todavía. Se tiende a que todo sea web, pero no hay ninguna resolución. Hay sugerencias que se le sugiere al alumno que todo ya sea web, pero no hay ninguna resolución en que te obligue a que vos sí o sí tengas que tener en web. ¿Se entiende, verdad? Pero, profe, ¿podría entonces ocurrir el caso de que si te digan esto, que te manden cambiar? Te pueden sugerir, Que no está la resolución. te pueden sugerir, nomás. Pero lo que- Hasta que no haya un documento que diga, no, imposible eso que pase. Eso define decanato, tanto la decana con el director de carrera. El día que haya un documento firmado en donde diga, ¿sabes qué? A partir de ahora es todo web, en ese caso sí. De hecho que yo tuve alumnos y sigo teniendo alumnos de la segunda convocatoria de la tesis que tienen en web. Con confianza, entonces podemos continuar escritorio entonces. Pueden continuar el escritorio. Pueden continuar. Hasta ahora se permite todavía. Es muy difícil que se cambie. Eso se tiene que, para cambiarse eso tiene que regir desde el año que rige esa resolución. Si yo hoy saco una resolución, a partir de ahora es todo web, eso regiría para los alumnos que están en segundo año. Y solamente lo que tuvieron escritorio hasta el momento, por ejemplo, ustedes están en tercero, y si yo el próximo año saco una resolución, ustedes van a estar en cuarto. Y si se saca una resolución se diga que es todo web,
Entonces regiría para los que están empezando, no para los que están terminando, a no ser que la facultad les dé un taller exclusivo de programación en web para poder ayudarle, pero en esos casos es muy difícil que se dé. Pero pueden continuar tranquilamente todavía con su escritorio. Eso no va a pasar esos casos en que le obligue, ¿sabes qué? Hacer de cero otra vez, porque sería prácticamente hacer de cero. Si ustedes aprendieron en escritorio, eso fue lo que se les enseñó. Entonces es muy difícil que puedan hacer web directamente si nunca ni siquiera desarrollaron en web. En realidad la programación, profe, va más orientada luego a programación para sistemas así de escritorio, no tanto web. Entiendo. Y Sí, te escucho. se puede, solamente Java se puede usar o se puede meter otro lenguaje. Siempre y cuando no sea generador de código y sea software libre, sí. Pero Oracle, por ejemplo, no. No. ¿Por qué no que no sea software libre? Porque teóricamente, y digo teóricamente que la tutoría de tesis es el resumen final de todo lo que aprendió el alumno. Y si ustedes durante el proceso de esos 4 años no se les enseñó Oracle, entonces no pueden presentar en Oracle. Si no fue lo que la facultad le enseñó a ustedes. Es por esa simple cuestión y nada más. ¿Otra consulta? Profesor, Sí, señor. desde mi punto de vista creo que es un tiempo muy ajustado que tenemos para desarrollar toda tu materia, siendo que ahora vamos a combinar análisis y desarrollamos el fundamento que nos llevó mucho tiempo desarrollar esa materia. Creo que fue más de un mes, si mal no recuerdo. Diseñar todos los diagramas, hacer el análisis en base a lo que estábamos, el proyecto que estábamos desarrollando y esas cosas. Y además se suma la programación de los módulos que tenemos en la defensa. Totalmente de acuerdo contigo, David. Sí. Es corto el tiempo, es muy corto el tiempo. De hecho que Entonces, en ese sentido yo estoy preocupado porque ya que estamos medio flojos en esa materia de análisis, fueron una serie de inconvenientes porque estábamos con la pandemia encima y teníamos la modalidad de enseñanza a distancia y fue complicado algunas materias enseñar de forma virtual, tiene sus complicaciones. Y en ese proceso fue que tuvimos esas materias, por eso yo creo que no pudimos aprovechar al máximo ese aprendizaje que se hizo, lo que se estuvo, por supuesto, pero no, desde mi punto de vista no fue lo óptimo para estar encarando ahora esta materia que vamos a desarrollar contigo. Y de seguro que nos vas a pedir muchos resultados, creo que nos vas a presionar con muchos proyectos, muchos desarrollos, y por eso es el tiempo que me preocupa, el plazo que tenemos, porque vi que la primera quincena de febrero ya termina otra vez esta materia. sí, antes de la El que tema con luego fue, profe, que mira, teníamos todo el tiempo para desarrollar la materia, ¿verdad? Donde en teoría teníamos que aprender la parte de análisis, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? En la semana no pasaba nada, prácticamente era revisión, y después llega el fin de semana y ahí nos enchufan ahí con todo, tal cosa, para tal día, ¿entendés? Y no aprendimos nada, ¿entendés? Poco o nada, ese es el tema, y es cierto lo que dice el compañero, es poco el tiempo, y por eso es que en el grupo te estábamos diciendo, tenemos miedo. No, y a eso realmente. tenés que sumarle que somos muchos y que las revisiones eran así muy escasas y tenía que ser rápido también. Claro, O sea, mucho se tiempo se podía preguntar muy poco o el que era Maro acá preguntaba mucho y ya llevaba media hora, una hora y
porque la mayoría hizo, por ejemplo, compra y venta. Yo hice la parte de consultor y cosas así. Me fue muy difícil preguntarle a mi compañero que hace compra, por ejemplo, que me ayuden a lo que yo no entendía, porque todo el mundo estaba concentrado en su trabajo y la mayoría hizo compra y venta. Eso me pasó a mí particularmente. Entiendo perfectamente. Hay una cuestión muy importante por aclarar. Fundamento de análisis y diseño es el inicio para los alumnos en el área de análisis, en el cual revisiones, yo creo, independientemente sea con quien sea que tuvieron, en, en mi punto de vista y mi opinión muy particular y mía, fundamento no es para hacer revisiones, es para enseñar al alumno a que pueda diseñar. Ahora, a partir de... Estoy llorando porque entendés, profe, lo que te decía. A partir de los talleres, sí, los talleres sí te exigen ya, como el compañero está mencionando, resultados, y corresponden más los talleres para las revisiones, porque se supone, y esto es un entre paréntesis muy grande, que tuvieron que haber aprendido en fundamento, y si en fundamento aprendieron y hicieron un módulo, tendría que ser replicar, sentarse y hacer nada más, replicar y hacer todo lo que aprendieron. Ahora, algo muy importante, vamos a ir un poquito más hacia atrás, no del módulo, sino de la pregunta que le voy a hacer. ¿De dónde sacaron ustedes los procesos para diseñar sus casos de uso? ¿De dónde sacamos los procesos, Sí, profe? por ejemplo, usted en fundamento trabajaron con el módulo de compra. Y en compra, por ejemplo, puede ser que exista un pedido, puede ser que exista una orden de compra, un presupuesto, una factura de compra. ¿De dónde? Perdón, escuché. El diagrama de entidad relación. ¿Y cómo vas a tener ya un diagrama de entidad relación si recién estás analizando? Gracias, profe, eso es lo que yo siempre dije. Creo que nosotros en ese entonces primeramente hicimos eso y después recién empezamos a diseñar. Eso Algo es lo que que fue sí. raro, legalmente. Un ratito. Ustedes hicieron primero su DER y después Profe. hicieron su análisis y diseño, Sí. su diseño. Ah, Así es, Profe, Sí, profe. En Profe, realidad, ¿vos antes de crees? vender ya programamos ya. profe, ¿vos vamos a crees hacer que en broma nomás nosotros decíamos que teníamos miedo, profe? Ahora sí entiendo ya el problema, porque es como si fuera que yo voy a construir una casa y empiece por el techo. Ese es el problema cuando se hacen las clases online. No, pero independientemente de que encima- sea online o no, obviamente, Independientemente a eso, profe, porque tuvimos también, por ejemplo, la parte de programación con el profesor Fabio específicamente, y yo creo que muchos no tuvimos tanto problema. Encima yo, mira, después de 4 años retomé otra vez y no sé, aprendí re bien. Pero porque él hacía así como vos, reuniones, grababa, nos enviaba, cosas así, ¿verdad? Y en la parte de análisis y fundamento fue totalmente lamentable realmente, profe, la parte más importante de lo que sería nuestra carrera. al hablar de Fabio González, ¿verdad? Sí, el Sí, profe él Fabio. es muy bueno. Él grababa, por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, algunos ítems que utilizar, y nosotros sabíamos de dónde sacar y por qué salía de ahí, por ejemplo. O sea, si hubo problemas seguramente hubo, pero se aprendió, por ejemplo, de dónde salió esto y por qué salió y por qué utilizar tal código. Excelente, eso es muy importante. El profesor Fabio y el profesor Manuel fueron los mejores profesores que supieron cómo dar su clase de manera online. Por su método de trabajo, hacía reuniones, grababa clases, vos podías ver otra vez el resubido de las clases, podías preguntar. Podías ver una y mil veces otra vez a ver dónde lo que vos te estabas Te equivocando, por contestaban ejemplo. fin de semana y eso, bro, te contestaban. Las 3 de la mañana se le escribía y te contestaba, bro. Sí, Eso sí, era muy exigente después al final, pero así como nos enseñaban, nos exigían también, y así pues tiene que ser. Así Al es. nivel que es tu enseñanza, a ese nivel también tiene que ir tu exigencia, ¿verdad? Al momento
es pedir resultados. Muy de acuerdo, porque no podés pedir lo que no enseñaste. Eso es No, básico. profe, por ejemplo, que te den todo concepto y después en tu examen te pidan todo práctico. Mm. Y ni un ejemplo te dieron durante toda la clase. Todo era concepto. Eso mismo, profe. Entiendo. Otra consulta. ¿Al menos trabajaron con relevamiento de datos? Sí, profe. Sí, profe. Después del día hicimos eso. Sí. No después del DER fue. ¿Saben lo que es una extracción de eventos? No. Cuadro Eso re- no- No, profe. Extracción de eventos no es, profe, lo que va haciendo tu sistema, que se ya ingresar datos, presionar tal botón, que hace ese botón, No, o no, o nada que ver. no, nada que ver. Ah, bueno, Eso ya entonces- va orientado ya a especificación de caso de uso. Entonces, Entonces no profe, hacemos- ahí ya te das cuenta, profe, de nuestro nivel. Sí, Vos si miras nuestras calificaciones, tal vez ideas un 100% del puntaje, pero como te digo, no entendemos nada de lo que estamos haciendo, como vos decís. entiendo perfectamente. Bueno, Lamentable, profe, pero hay que ser sincero, porque por eso te decíamos, tenemos miedo. bueno, para empezar, al hablar de análisis y diseño debemos sacar primeramente el concepto de lo que es análisis y diseño. El análisis es descomponer un área estudiado en diferentes partes para poder interpretar e identificar cualquier eventualidad, ya sea un problema determinado. Una vez que yo hago esa descomposición, ese estudio del caso, ahí puedo decir que estoy analizando. ¿Para qué se hace el análisis? Normalmente nosotros en informática, lo que se refiere a sistemas informáticos, para yo poder trazar un proyecto para informatizar una determinada área o departamento, yo tengo que ir a la empresa mínimamente a ver cómo trabaja y cuáles son los procesos que se realizan en dicha área. Si yo voy a tomar un área de compra o un módulo de compra, yo tengo que conocer cómo trabaja ese departamento de compra, qué es lo que se realiza dentro de ese departamento. Y ahí nace el relevamiento. Y el relevamiento no es solamente ir a hacer preguntas, sino puede ser ir a observar, ir a ver qué proceso se realiza desde el inicio hasta la finalización de la compra. Ahí, al hacer dicho relevamiento, más bien, de ahí se realiza la extracción de eventos. ¿Qué sería la extracción de eventos? Los eventos que suceden. Los eventos serían los procesos por el cual pasa para una compra. Yo necesito comprar una botella de agua. Primeramente se verifica el depósito, si hay faltante se registra en una hoja de pedido, luego se envía a los responsables de compra, analizan si corresponde la compra, solicitan presupuesto al proveedor, el proveedor envía el presupuesto, si convenció el presupuesto se genera la orden, ahí recién cuando se genera la orden se está oficializando el pedido, ahí recién yo pido a mi proveedor. En base a esa orden de compra se trae la mercadería, ya sea con una factura, con una nota de remisión, se recepciona esa factura, si hay algún faltante o algún producto averiado, yo puedo hacer una devolución o pedir un descuento para que el proveedor esté obligado a generarme una nota de crédito y luego ajustar mi stock. El ajuste de esto sería hacer un inventario, en base a ese inventario ver si hay faltante de producto o hay producto vencido, a modo de yo poder ajustar mi sistema a lo que realmente tengo de forma física mi depósito. Entonces
todo este conjunto de cosas yo tengo que saber cómo trabaja. Ahí recién se hace la extracción de eventos, se arma un cuadro de requerimiento y se saca la lista de requerimientos, el cual se convierte en el alcance que va a tener el sistema. Entonces de esa manera se trabaja. Yo no puedo tener todavía un DER o un diagrama de entidad de relación si yo no sé todavía cómo trabaja la empresa. ¿Por qué? Porque si yo veo el DER y veo en el DER que hay una tabla que se llama nota de revisión y le pregunto al alumno, mostrar un poco en qué parte de tu relevamiento decía que la empresa realiza una nota de remisión o trabaja con nota de remisión. Y si eso no se tiene, el sistema ya queda desbalanceado. Y a ese nivel se le pregunta. No sé si se comprende más o menos la idea. Sí se entiende, profe, solo que nos quedamos todos con la boca abierta porque lamentable es nuestra situación. ¿Qué querés que te digamos? Tenemos dos caminos para tomar. Depende netamente de cada uno, ¿verdad? Nosotros lo máximo que puedo hacer es trabajar desde cero y al menos de acuerdo a cómo van avanzando, máximo lo que puedo pedir a la gente de decanato, yo sé que me va a escuchar porque trabajo con ellos, que se evalúe al menos la parte de análisis sobre un módulo, porque lo que se busca es no cantidad, sino calidad. Yo me voy a sentir mucho más conforme que mis alumnos me entreguen un trabajo, un módulo bien desarrollado, bien completo, que me entreguen 2 módulos, mitad de cada uno. Entonces, profe, ¿sí? Eso fue lo que yo me puse a pensar siempre. Yo de la facultad, profe, no quiero salir no sabiendo las cosas y voy a tener mucha vergüenza hacia el momento de trabajar. Yo no sé ni siquiera en la entrevista de qué me están hablando, ¿entendés? La verdad que me dan ganas de llorar ya, porque siempre fue ese mi miedo. Y es como vos decís, se tiene que tratar de calidad. Eso es personalmente lo que yo estoy buscando. Y como dicen mis compañeros, tengo miedo. No quiero salir no sabiendo nada, profe. Imagínate que vos nos preguntas las cosas y nosotros no sabemos contestarte. Entiendo, pero no es tampoco para preocuparse demasiado y no dormir, por decir, porque así siendo sincero hablando, tuve casos mucho peores, tuve casos de alumnos que estaban ya en 4º año y estaban en la posición que ustedes están ahora. La única ventaja es que hay un taller de cuarto que se llama de análisis y diseño, que suelo llevar, en Fernando siempre suelo llevar, son 250 horas. Y si te pones a trabajar todos los días 250 horas es mucho y se puede hacer un trabajo de cero. Hay ex alumnos míos que se recibieron con 5 y que solamente en 4º año recién ellos aprendieron a lo que es análisis. Entonces no estamos muy mal. Obviamente el tiempo es corto, como estaba mencionando el compañero hace rato, pero no nos queda otro que trabajar. Ahora, ustedes manejan el documento. ¿Qué plantilla estuvieron manejando ustedes para la entrega del documento? Eso es muy importante también. ¿A qué te referís, profe, con plantilla? Al documento que entregaron para su examen final de fundamento. ¿Qué documento entregaron? En Word. ¿Qué tipo de investigación hicieron? ¿Tecnológica o cuantitativa? Tecnológica creo que fue, profe. Tecnológica. Pero si hicieron tecnológica, eso es lo que me extraña, que no tengan cuadro de requerimientos ni extracción de eventos. Voy a compartir un ratito mi pantalla y
Sí, pero el de StarUML es el diseño y posterior a eso directamente se pasa en un formato de documento en Word. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces voy a tratar de... Ahí ustedes pueden ver la pantalla completa, ¿verdad? No, profe. Nada de nada. No. Bien. A ver. Ahí. Ahí sí. Bueno, este documento pueden ver, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Perfecto. Este es el documento de la investigación tecnológica. El paradigma tecnológico, primeramente tenemos que saber qué es el paradigma tecnológico. El paradigma tecnológico está compuesto por 4 fases. La primera fase es el diagnóstico e investigación, la parte de intervención, luego la parte de implementación y la parte de evaluación. En la universidad solamente nosotros tomamos 2 etapas: la etapa de análisis, la etapa de diagnóstico o investigación y la etapa de intervención. ¿Por qué? Porque, como todos saben, llegar a implementar un sistema lleva mínimamente 3 a 4 años, y para una evaluación de un sistema, el sistema tiene que estar funcional como mínimo 6 meses a 1 año en una empresa para poder evaluar su funcionalidad. Y como el tiempo no da para una tutoría de tesis o para un módulo que se lleva, entonces nosotros partimos de la etapa de investigación e intervención, en donde al hablar de intervención hablamos de dar una solución a el problema que se encontró en una empresa. Es por eso que se hicieron la parte tecnológica, van a encontrar sus documentos, que hay 2 preguntas generales, 2 preguntas específicas en el documento, y 2 objetivos generales y 2 objetivos específicos, indistintamente. Y vamos a mirar un poquito el contenido. Esta es la portada nada más. Luego viene la tabla de contenido, como le mencioné, que es la etapa 1, que es la parte introductoria, donde está portafolio del prospecto de la investigación. Toda la parte investigativa está como datos de la empresa, descripción de la organización, organigrama, planteamiento del problema, formulación del problema, en donde están las preguntas genéricas, específicas, los objetivos de investigación genéricos, específicos, y la justificación. Toda esta información sale de un relevamiento de datos. Luego tenemos la reducción de información, y esa reducción de información está compuesto por extracción de evento, cuadro de requerimiento y lista de requerimientos, en donde en la extracción de eventos se saca del relevamiento aquellos eventos que se van a convertir en procesos dentro de mi sistema, y de dichos eventos se arma un cuadro de requerimientos y un listado de requerimientos que se convierte en el alcance del sistema. Ahí recién nosotros, cuando terminamos esta reducción de información, ahí recién nosotros podemos saber cuál va a ser el alcance y cuál va a ser los procesos. Y cuando yo tengo los procesos definidos que va a tener mi sistema, ahí recién yo puedo hacer mi diseño de UML, como también mi diseño de diagrama de entidad de relación. Antes de eso no podemos hacer esto. Luego la siguiente etapa sería la parte de intervención,
que tiene otras preguntas generales y otras preguntas específicas, como también los objetivos. ¿Por qué son diferentes? Porque al inicio el primero habla solamente de la parte investigativa, cómo tengo que recabar la información, cómo voy a extraer los eventos, cómo voy a captar la lista de requerimientos, y la intervención ya me habla ya de el desarrollo que voy a hacer, cuáles van a ser las interfaces gráficas que voy a desarrollar, cuál va a ser el resultado de mi desarrollo, todo cuando ya empiezo a intervenir. Luego viene la parte de sustento teórico, en donde yo tengo que sustentar en base a fuentes fiables, por ejemplo, tener antecedentes de software. Al menos tuve que haber visto 1 o 2 software como ejemplo para saber qué es lo que voy a desarrollar. La base teórica, tengo que saber los conceptos teóricos de mínimamente si voy a hacer si voy a desarrollar un módulo de compra, tengo que conocer qué es un pedido, qué es una factura, cuáles son las partes de la factura, qué es un timbrado. Todas esas bases teóricas debo conocer. Las herramientas que se va a utilizar y sobre qué aspectos legales va a estar basado el sistema. Cuáles van a ser las bases legales que yo voy a tener en cuenta durante el proceso de mi sistema. Luego la parte metodológica, esta parte no se toca mucho porque recién en cuarto van a empezar a trabajar, pero se deja tal cual. Y ese sería un pantallazo general. Acá ya más abajo ya tenemos ya explicaciones, por ejemplo, datos de la empresa. ¿Qué es lo que tiene que ir dentro de datos de la empresa? Solamente citar la razón social, el tamaño de la empresa, teléfono, email, correo, pero no descriptiva, forma de cita nada más para poder identificar la empresa. Luego, en la descripción de la organización, ahí recién se hace una breve reseña histórica de cuándo nació la empresa, de qué rubro es, a qué se dedica, cuántas sucursales posee, etc. Luego va acompañado del organigrama de la empresa, no del área de informatizar. Un organigrama de toda la empresa. Si no tiene, se le construye uno. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los problemas que yo identifiqué de cada proceso, de cada área investigada? Entonces yo investigué el módulo de compra, encontré que en el pedido había inconveniente en tal parte, al momento de registrar el presupuesto había tal inconveniente, al momento de generar una orden había tal inconveniente, al momento de registrar la factura se perdían los documentos, etc. Entonces de cada proceso que se fue identificando, armar cuáles son los problemas que se pudo ver. Luego, lo que le estaba mencionando, las preguntas generales, la formulación del problema sería la pregunta genérica, en donde si se fijan, el enunciado se puede observar que dice: ¿cómo se procesa la información en los módulos de? ¿Cómo van a procesar la información? Y ahí citan su módulo para la empresa tal. Esta parte normalmente yo, como es una plantilla ya trabajado, se le pide al alumno que cambie solamente la parte roja, que ponga el nombre de su módulo. Si tiene 2, solamente 2. Y como ya está todo formateado, la pregunta directamente no se cambia. La misma cosa para las preguntas específicas. ¿Cuáles son los eventos en los módulos de? ¿Cuál es el cuadro de requerimiento que permite obtener los eventos, requerimientos, estímulos y respuesta? ¿Cuál es la lista de requerimientos? Entonces, si se fijan, está totalmente orientado a la investigación nada más. Y el objetivo, como ustedes ya saben, debe responder a la pregunta. El objetivo general, por ejemplo, responde a la pregunta genérica. El objetivo genérico, perdón. Teníamos cómo se procesa la información como pregunta y como objetivo describir el procesamiento de las informaciones de los módulos. Agregan sus módulos. Identificar los eventos, construir el cuadro de requerimiento y elaborar la lista de requerimientos. Y luego se hace una justificación. Y en esta justificación no se habla del sistema que van a hacer todavía.
en esta parte se debe justificar del por qué se está investigando, cuál es el propósito de la investigación, porque estamos todavía en la etapa de investigación, todavía no entramos a intervenir para dar una solución. Entonces, el propósito de la investigación es poder mejorar tales. Entonces se va describiendo un poquito. Luego viene la reducción de información, y esta parte es muy importante leer un poquito qué significa. Se divide en tres partes: extracción de eventos, cuadro de requerimientos y lista de requerimientos. La extracción de eventos, como dice el enunciado, para capturar un evento que ocurre en el ambiente debe considerarse la siguiente sintaxis. Esa extracción que yo voy a extraer debe contener un sujeto, un verbo y un objeto. Si esos tres elementos no tienen el evento, no es un evento. ¿Cómo yo capto, por ejemplo, quién es el sujeto, quién es el verbo y quién es el objeto? Si se fijan en esta parte, en esta pregunta, y esta pregunta se extrajo del relevamiento, había una pregunta que decía ¿quién registra el pedido? Y como ejemplo tenemos que el pedido registra el personal de compra. Y aquí yo tengo personal de compra en mi sujeto, mi verbo es registrar y mi objeto es un pedido. Entonces cumple con los tres elementos por los cuales se convierte esto en un evento. Entonces paso a paso se debe ir esto capturando del relevamiento. Si no existe una pregunta de esta manera, o no existe esta extracción de evento que yo represento aquí, no está en mi relevamiento, eso significa que yo ya estoy mintiendo. Entonces no es real la información que estoy pasando y se dice que el sistema ya tiene un desbalance desde el principio. El cuadro de requerimiento, ¿qué es lo que representa? El cuadro de requerimiento, como el nombre indica, es captar los requerimientos en un cuadro. ¿A partir de qué? A partir del evento que yo extraje. En mi evento tenía que el personal de compra registra el pedido. La forma que yo tengo planteado o formulado aquí no significa que tenga que ser totalmente igual acá. Aquí yo puedo poner directamente del revés. Le puedo poner que el personal de compra registra el pedido. ¿Cómo está más abajo? Entonces ese es mi evento. Personal de compra registra los pedidos. El requerimiento es lo que estoy precisando. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Registrar o poder registrar un pedido. Por eso mi requerimiento sería registrar pedido de compra. El estímulo siempre va a ser la petición que le vamos a realizar al sistema para poder obtener un resultado. En este caso vamos a solicitar que se registre un pedido de compra. Entonces, solicitud de registro de pedido de compra. Y como respuesta es lo que yo voy a obtener, y lo que voy a obtener es un pedido o pedido de compra registrado. Entonces se va armando, y de cada evento extraído se tiene que realizar por módulo. Una vez que yo tengo este cuadro de requerimiento, yo tengo que armar mi lista de requerimientos que se va a convertir en mi alcance. ¿Cómo yo saco? Mucho más simple. Como tiene que estar balanceado con el cuadro de requerimiento, también la lista de requerimientos, yo voy a tomar directamente la segunda columna, que es requerimiento, y ahí voy a ir quitando cada requerimiento que yo tengo en mi cuadro de requerimiento. Se va a convertir en mi lista de requerimientos. Primero sería registrar pedido de compra, como está aquí, y abajo iría cada requerimiento que yo fui captando en mi cuadro de requerimiento. Hasta ahí sería la parte investigativa, y luego ya vendría la parte de intervención, en donde tiene también una pregunta general y específica.
donde la pregunta general ya no habla de la investigación, sino de la intervención. Por eso me pregunta, ¿cuál es el sistema informático que permite procesar la información en los módulos D? Y como específico tengo cuál es el análisis diseño orientado a objetos para los módulos D, cuáles son las interfaces gráficas de usuario desarrolladas para los módulos D y cuál es el resultado del desarrollo del sistema informático. Entonces, como mi objetivo debe responder mi pregunta de la misma forma, aquí como objetivo trazamos desarrollar sistema informático que permita procesar las informaciones de los módulos D, elaborar el análisis orientado a objetos, programar la interfaz gráfica y demostrar el resultado. Entonces, hasta este punto es la parte investigativa que tienen que manejar y saber de dónde sale. Si este punto no sabemos de dónde sale, es muy difícil luego pasar a la parte de lo que sería diseño UML y mucho menos diagrama entidad de relación. ¿Por qué? Porque no va a existir un sustento teórico en donde yo en una posible defensa pueda decir, bueno, yo tengo mi idea de esta manera. ¿Por qué? Porque tengo sustentado en base a este documento en donde dice que investigué esta área. ¿Alguna duda hasta el momento? Consulta. Hasta el momento se está entendiendo, profe, está explicando cómo se tenía que explicar realmente. Se está entendiendo bastante bien realmente. Entonces, como le iba mencionando, esa es la idea de eso tendría que ser la parte fundamental, la parte principal. Y de ahí sale todo. Otro punto muy importante, ¿cómo yo sé el alcance mínimo que tiene que tener el sistema? Eso yo también les compartí en la plataforma, ya que hay un documento que es proveído por la universidad, en donde habla de alcances y herramientas. No sé si pueden ver el PDF que estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno, este es un documento que se utiliza hasta la tesis, que se llama Alcances sugeridos y herramientas libres, en donde nos presentan unos pequeños requisitos mínimos para tener en cuenta. La modalidad, aquí explica, debe tener 3 módulos, a excepción del módulo de recursos humanos. Esto habla de estos 3 módulos, habla ya para una tesis. Para la materia sería solamente 2 módulos de análisis y 1 programado. Y si se fijan, este es del año, de este año, que se está aplicando del 2021. Mira aquí si se fijan, vigencia 2021. Y pueden observar que se permite todavía escritorio, con una observación para los escritorios. Los de escritorio deben tener informes, escritorio y web. Al menos los informes tienen que estar en web también, si es que se tiene escritorio, sistema web, sistema web. La OTI opta por las herramientas, y aquí hablan netamente que la herramienta que, como también la herramienta para programación, debe ser software libre, y principalmente la parte de programación no debe ser generador de código. Y aquí cita algunas herramientas que se puede utilizar tanto para el diseño de UML, para el diseño también de diagrama entidad relación, para la parte de los IDE que se puede usar en programación, los editores. Editor, usted también puede programar, hay gente que programa directamente con editores de texto y no con IDE, ya que los editores de texto son un poco más livianos también. Los frameworks que pueden utilizar, si utilizan PHP pueden utilizar el Cake, ya que el Cake solamente trabaja con los estilos y no genera ningún código.
los motores de base de datos, siempre y cuando sea relacional también. Y luego ya habla, hay una explicación, queda terminantemente prohibida la utilización de generadores de código. Entonces, muy importante para tener en cuenta. Los requerimientos mínimos para los módulos, algunos ejemplos nada más. Acá algo muy importante a tener en cuenta. Estos son algunos ejemplos nada más que la universidad pasa. No significa que no puedan hacer módulos que no estén aquí. Pueden hacer, capaz aparezcan algunos módulos acá que o ustedes quieran hacer módulos que acá no están y pueden hacerlo. No significa que solamente esto puedan hacer. Pero si van a tomar, por ejemplo, tesorería, el módulo de tesorería debe realizar lo siguiente. Y cuando hablan lo siguiente, estos 12 procesos que están aquí, o 11 procesos, son los mínimos que tiene que tener su módulo para decir que está terminado ese módulo. Son la lista de alcance mínimo que tiene que tener el módulo de tesorería. Mismo caso para el módulo de compra. Si voy a tomar un módulo de compra, estos 8 procesos tienen que tener como mínimo: pedido, presupuesto, orden de compra, gestionar compra, que es el registro de la factura y generar cuenta a pagar, libro IVA, ajuste, nota de crédito y nota de remisión. La misma cosa va para la parte del módulo de venta, facturación y caja, que es un módulo. Los procesos como mínimo que tienen que contener. También tenemos la parte contable, el módulo de producción, el módulo, acá hay una excepción. Si se va a tomar recursos humanos, solamente se toma este módulo. Si van a presentar un módulo de recursos humanos, el recurso humano ya se toma como un sistema, entonces no se toma como un módulo. Si un alumno quiere presentar recursos humanos, solamente tiene que hacer todos los procesos de recursos humanos y no hace falta más realizar ni compra, ni facturación, ni otro módulo, ya que el recurso humano es el único que se toma como un sistema general por la complejidad de su proceso. Luego, si van a tomar servicios, también tiene la parte académica, que se divide en gestión académica, documental y operativa. La gente que va... esta parte yo quiero aclarar un poquito para tener en cuenta. La gente que tiene sistema de atención médica, ¿a qué le llamamos sistema de atención médica? Todo lo referente a salud, ya sea veterinaria, ya sea odontología, fisioterapia, clínica, nutricionista, etcétera. Todo lo referente a salud, si van a realizar, este no es un módulo de servicio. Algunos tienden a comparar o confundir con un módulo de servicio, pero si es orientado a la salud, tiene que ser el módulo de agendamiento y consultorio, no corresponde al servicio. Entonces, yo tengo ese, profe. Sí, y si tenés de esta manera trazados los dos módulos, espectacular. Sí, tengo ambos, lo de veterinario. Exactamente. Y consultorio, Y- ambos. Sí, lo que tienen que tener en cuenta, otro punto que se confunde mucho en la parte veterinaria, y les digo inclusive que tengo ese inconveniente con alumnos que están en la tesis. La agenda médica, cuando yo voy a hablar de una agenda médica, es la agenda de los profesionales, no es agendar al paciente. Agenda médica es registrar una agenda con los horarios, día, turno y sala en donde van a estar atendiendo los médicos, los veterinarios, los profesionales. Eso es registrar la agenda médica. Porque se divide pues en cada profesional, que es solamente la parte clínica, lo que hace la parte quirúrgica, y lo que hacen solamente la parte de consultorios y consultas netamente. Totalmente. Y las citas se realizan ya para los pacientes, pero
en base a la agenda. En la cita yo tengo que consultar mi agenda para saber qué profesional tengo disponible. Entonces de esa... ¿Y cuántos turnos también hay disponibles por día? Exactamente, que el famoso cupo para saber cuánto puede atender mi profesional por día. Yo no puedo dar más de lo que puede atender. Entonces, Por eso que tiene que tener un límite también de consultas por día para poder agendar o en el caso de que uno no vaya a asistir, entonces se reagenda y se le asigna al que está en lista de espera para el día siguiente si urgente. excelente. Y cuando trabaja de esta manera, cuando hay una conexión entre estos dos procesos, ahí ya decimos que el sistema es funcional. Porque si este proceso trabaja de forma independiente, este proceso trabaja de forma independiente y esta consulta trabaja de forma independiente, el sistema termina siendo un registro de datos nomás. Y eso es lo que buscamos siempre eliminar y que no suceda más, porque hay muchos casos en donde se registra una agenda, se registra una cita, pero jamás se controló si esa cita se hizo en base a esa agenda, si se controló los cupos correspondientes que debe tener. Entonces es muy importante tener en cuenta esas cuestiones si se va a tomar este módulo, así como estaba explicando la compañera, que estaba muy correcta. En ese caso, por ejemplo, ese módulo, esos dos módulos, por ejemplo, sería más, yo pienso que no sería más factible, por ejemplo, hacerlo en una app para que pueda tener esa notificación de repente de recordatorios. Sí se puede hacer. Así que, por ejemplo, ese esquema, ¿verdad? Sí, acá ya. Obviamente no tengo idea, por ejemplo, si voy a hacer en web o en una app, ¿verdad? Pero creo que en app va a ser Vos, rápido, más manejable. sí, vos podés hacer en móvil, podés hacer en web o podés hacer híbrido. Inclusive podés tener escritorio, porque vos podés tener escritorio y hacer una aplicación netamente para la parte de tu agendamiento. ¿Por qué? Porque vos vas a consumir solamente la base de datos y el sistema es aparte. Y por ejemplo, bueno, yo trabajo en una veterinaria y por ejemplo ellos lo que quieren es que haya, por ejemplo, una app o una web, ¿verdad? Pero que haya un registro, porque en los casos, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, pérdida de animales y todo eso, tiene que haber un registro para que el dueño pueda reclamar. Entonces ellos siempre piden que quede como un pequeño almacenamiento a través de una base de datos que ellos tienen. Perfecto, sí. Y a eso me refería, vos podés tener una base de datos directamente, vos podés consumir la misma base de datos que estás usando en tu sistema de gestión con tu app. Eso no es ningún impedimento. Las aplicaciones vos podés consumir de cualquier base de datos. Ya puede ser, obviamente lo que vas a hacer es actualizar tu registro nada más a partir de una app. Tenés que ver nomás hasta qué transacción permitís que se realice de la aplicación. ¿Alguna otra consulta de los demás compañeros? Yo tengo, profe, el módulo de recursos humanos, pero no estoy satisfecha con lo que hice hasta hoy. Yo creo que me falta muchísimo. Es más, en el taller del segundo, el profesor que estaba evaluando, ¿verdad?, nuestro trabajo final, me dijo eso justamente. Y tiene toda la razón. Vos sabés que no me di cuenta hasta que él me dijo. Yo a los que toman recursos humanos, los que quieren tomar recursos humanos, siempre les recomiendo que tomen siempre y cuando manejen bien, porque es bastante complejo. No es largo, pero es muy complejo. Programar es lo que cuesta mucho. Sí, es muy complejo, profe. Pedro, no sé si quería decir algo. No, a Tamara no le iba a decir que nadie lo estaba satisfecho con lo que hizo hasta ahora, no. Real.
Bueno, estamos a tiempo para corregir. Eh, es cuestión de cada uno de ponerse las pilas nada más. ¿Cuántos de ustedes están en total, compañeros? 8 por ahí, por 28 por ahí, profe. 28. Ah, no están mucho. O sea, ahí. una buena cantidad realmente. De los cuales, ¿cuántos están sin deber materia? 50 estábamos. Vos voy a estar llena de materia, profe. Sí, yo vi la lista y me asusté, lo hace rato casi 50 por ahí estaban. Sí, unos cuantos, ¿no? Yo creo que soy la única que debe una materia. Ahí después nadie debe nada. No, hay muchos que deben. Pero Yo no, No me siento tan mal. ¿Qué por ejemplo deben? ¿Correlativo? Yo Sí, debo profe. un modelado de la información, justamente. ¿Qué dieron el modelado? Profe, ahí yo te pasé, profe, en tu WhatsApp Pero voy a mirar. lo que fue nuestro examen final de ambas materias. Y supuestamente yo hice el puntaje, un buen puntaje en teoría. No me había que asustar. profe, Sí, señor. es que vos mostraste vos alzaste la plataforma el ejemplo de... Sí, los dos están Todo ya. todos ahí. Ah, bien. Profe, yo estoy viendo base de datos 2. La que no pude rendir la final por cuestiones de salud del COVID. Entiendo. ¿Base de datos 2 con quién dieron? Con Emanuel. Emanuel. Hay muchos docentes que yo no le conozco. Pero que escuchan. Yo ya hablé, o sea, ya había hablado con él y tenemos que fijar una fecha para el examen. Para que me tomen el examen. Entiendo. A ver. Estoy mirando nomás un ratito lo que me pasó la compañera para ver. Más o menos. Su caso de uso al menos no está muy mal. Pero que conste que nosotros solo, profe, hacíamos el ejemplo, seguíamos el ejemplo de lo que nos pasaba la profesora. Después era todo revisión. ¿Con qué profesora Y a fin tuvieron? de semana, Wilma. No la conozco. Primera vez escucho. Falta. Teresa se llamaba, brother. ¿Cómo? Wilma Teresa creo que se llamaba. Wilma Teresa. Acosta, su apellido. No. Realmente era un poco especial la profe. No sé cómo era. Un poco fría era como le contaba la profe. No te daba ese aliento de No. Salía ¿Cómo Ferreira podía solo hacer? veía. no puede hacer nada de esto. No. Y a mí también me complicó mucho porque la mayoría de los ejemplos que ella enviaba era compra y venta. En- Yo estaba re perdida. Entiendo. De mi parte, por ejemplo, yo quiero que tengan la total apertura. No hay ningún problema. Los que me conocen, los alumnos que trabajan conmigo, y si alguna vez se cruzan con gente que trabajó conmigo o que fueron mis alumnos, les va a decir realmente. Yo siempre trato de ser lo más abierto posible, y mismo como informático todos tenemos que tener esa apertura y ver, abrir un poquito la mente de escuchar también las nuevas tecnologías que se viene aplicando y ver si es factible o no. Lo que yo estaba viendo de tu documento, este primero que es de fundamento, no corresponde. Y no corresponde. Che. no corresponde, ¿verdad, profe? No. Está bien. Según lo que vos nos estás explicando ahora, no corresponde con el desarrollo, digamos, ahora de la materia. Y no tiene una base de dónde salió la información. Yo puedo diseñar miles de casos de uso, puedo poner, pero yo no veo en el documento de dónde se sacó esa información. Yo te voy a ser sincera, profe, había un trabajo que habíamos hecho, ¿verdad? Nos pidió ella. Ni siquiera sabíamos ni qué significaba. Ni siquiera sabíamos ni a qué se refería.
Y yo he visto el trabajo de algunos compañeros que por ahí tampoco no entendieron, ¿verdad? Y le bajaron cualquier cosa de docencia, no sé qué. Y esos compañeros hicieron el total del trabajo práctico del puntaje que costaba, que valía, ¿verdad? Ese trabajo que hicimos. Sí. Se notó que ni siquiera ella agarró y abrió el trabajo práctico para controlar y decir, no, está mal. No es lo que está pidiendo, ¿entendés? O sea, tipo enviar nomás y si envió ya tiene el puntaje. Algo así, yo entendí. O sea, Como algunos dijeron, al azar era la calificación. Por eso no va a ser la No No fue muy minuciosa su control, pero, o sea, no se percató, por ejemplo, de muchas cosas, de muchas falencias que había en los trabajos técnicos. Mismo en el mío, yo tenía muchas falencias, por ejemplo, y yo hice un buen puntaje. Y yo pensaba hasta ahora que vos estuviste explicando que estaba bien el trabajo, por ejemplo. Entiendo. No, yo sabía que ese puntaje que yo hice, profe, nada que ver con lo que yo no entiendo nada, ¿entendés? En pocas palabras, solamente estábamos siguiendo, bueno, este PDF, acá está lo que tienen un ejemplo, así tienen que hacer, ¿verdad? Era una onda así, pero de explicarnos así parte por parte como uno está explicando, no, profe, yo creo que me corrijan los compañeros si me equivoco. En sus modelados hay un intento de relevamiento y un intento de extracción de eventos. Lo que estoy revisando ahora. Del segundo documento que hicieron el modelado, hicieron un relevamiento. ¿Verdad? Intentar. Sí, fue un pequeño relevamiento en base a lo que nos decían los propietarios o los encargados. Tipo la falencia que yo no decía, pero nosotros no hicimos, por ejemplo, ese análisis profundo, como vos estás diciendo, de ir a ver cómo empieza y por qué y de dónde sale eso, y cómo debe ser. O sea, no hicimos nosotros ese análisis profundo, por ejemplo, era así, tipo, de acuerdo a lo que nos dice el encargado. Y en base a eso se formó un cuento ahí que nosotros más armamos prácticamente. Entiendo. De hecho que hay ocasiones o hay informaciones que no van a luego poder conseguir. Que la entidad o la empresa no hay informaciones que es imposible que te dé, ¿verdad? Pero al menos solamente es importante investigar eso que falta nomás y al menos hacer un relevamiento sano, ¿verdad? Porque acá en el documento que me pasó la compañera yo estoy tratando de entender, hay un relevamiento, hay una parte que se llama también reducción de información, en donde supuestamente se hace una extracción de eventos que no es extracción de eventos, que en realidad es una lista de requerimientos. Y hay otro punto también. No, capaz y me aplazaba yo, profe, te digo, si vamos a calificar de acuerdo a ese documento que me pasé, capaz y me aplazo otra vez en esa materia. Sí. ¿Cómo pasé? No sé, ¿cuál fue? Porque viste que yo siempre le pregunto a los profesores si, viste que hay una serie de requerimientos que hay que cumplir para pasar cada materia. Sí. Y yo les pregunto a los profesores si cumplí, si me dicen que no cumplí con tal cosa, les pregunto qué me falta, ¿entendés? Y acá no sé cómo pasé yo realmente, cuáles fueron los requerimientos que cumplí supuestamente, porque yo creo que no habré cumplido ni siquiera dos seguramente. Ya tenemos un voto de confianza, pero el tema es que es lo que hicieron, es lo que aprendieron y se evalúa en base a lo que se les enseñó, entonces tampoco Es que no aprendimos, profe. o tampoco o es lo que no aprendieron, ¿verdad? Pero hay una diversidad, hay un problema de lectura del documento o de representar el documento que se pretende con la investigación tecnológica, y ese es en realidad no sé, yo puedo hablar de mí, de algunos colegas que están en tutoría o en mesa que les conozco, que les veo todos los días, y es lo que manejamos, ¿verdad? Yo no le voy a
venir a pedir algo que no se está pidiendo en la tesis. Eso es lo que quiero que tengan la total tranquilidad de lo que yo les pido en el documento, lo que van a hacer conmigo en el documento, es lo que exclusivamente se va a pedir en la tesis. Si algunos más adelante me toca otra vez en tutoría, van a ver que lo mismo le voy a pedir yo, los mismos le va a pedir otro tutor. Entonces trabajamos netamente a ese documento. Lo que falta en el documento que ustedes presentaron es ordenar. Tal vez la parte de reducción de información o extracción de evento y relevamiento tendría que haber estado ya en fundamento. Y continuar nomás. En modelado lo único que ustedes tenían que hacer es agregar un módulo más, ya tener 2 módulos y hacer el DER de 2 módulos ya. Y ahí ya tenían completo, ya va a su taller. Ahí van a agregar su diseño nomás ya en taller. Entonces hay algunas diferencias nomás en el documento, porque hay algún punto que yo veo que dice extracción de venta, pero en realidad es una lista de requerimientos, no es una extracción de evento. Entonces, sí, ahí es el problema realmente que nace cuando se trabaja a modo de ejemplo nomás. Yo, en mi opinión particular, a mí me gusta mostrarle, representarle al alumno cómo se hace, y es lo que vamos a trabajar. Bueno, para hoy o esta semana, a mí me gustaría que ustedes entre mañana y el miércoles, tengan bien definido su tema. Como mínimo, tratar de ver ya hasta la parte de datos de la empresa que ustedes quieren investigar, que de hecho ya tienen seguro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de poder identificar los módulos que ustedes van a desarrollar. Y yo les voy a pedir una pequeña tarea en donde ustedes nada más van a completar los datos de la empresa, trabajar con un relevamiento que ya tienen ustedes, que vamos a hacerlo de forma individual. Ustedes me pueden escribir por WhatsApp, me pueden ir enviando, yo le voy contestando, en donde vamos a definir ya qué módulo van a tomar, los datos de la empresa que van a tomar para desarrollar dichos módulos, y después trabajamos ya con el relevamiento. Esta semana vamos a tratar de liquidar todo la parte, al menos hasta la parte de reducción de información. Voy a trazar una explicación breve de qué es lo que hay que realizar y un ejemplo explicativo de cómo realizar un determinado relevamiento de datos. Esa es la idea principal. Ustedes tienen que armar un relevamiento de datos, pero el relevamiento tiene que ser coherente. En los relevamientos de datos, primero se parte con preguntas generales, que serían preguntas predeterminadas, en donde arrancamos siempre con un gerente o propietario, director, en donde debemos preguntar primeramente el inconveniente principal o del por qué se está buscando informatizar la empresa. De ahí se arma todo el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque el cliente se va a explayar, se va a explicar. Normalmente cuando solicitan un sistema o se quiere implementar un sistema informático es porque hay 2 problemas en común: o pérdida de artículos o en depósito, o se está perdiendo plata. En esos 2 casos nada más se pide o se solicita para informatizar, porque el cliente lo que no quiere nunca es perder que se toque de su bolsillo. Si está perdiendo plata y además está perdiendo artículos e insumos, siempre tienden eso a controlar. Entonces tenemos que captar el problema principal y de ahí recién partir
a desmenuzar el módulo e ir preguntando paso a paso. Para eso yo le voy a pasar una estructura que tengo para que usted pueda tener una idea de cómo trazar un relevamiento y en base a eso armen su relevamiento mínimamente de un módulo. Si ese armamos ese relevamiento, después ya vamos a tener todo hasta la parte de justificación y junto vamos a hacer la siguiente clase, nuestra reducción de información. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Está bien, profe. Genial. Ahora, la lista, ¿cómo se vienen manejando? La asistencia. No sé, la verdad. Todo el desarrollo y lista no se controla. Entiendo, pero eso pues se debe. Que va entregando. ¿Cómo? En cuanto a lo que va desarrollando, nomás y va subiendo, ahí se controla todo. Y podemos hacer de esa manera. Podemos tomar la lista en base a lo que van entregando, pero lo que yo no quiero es tampoco perjudicarle a alguno por A o B motivo. Un alumno no puede entregar y después termina llevando ausente. ¿Por qué? Porque El 24 es lo que no se toma lista, profe, de diciembre. no, el 24 no tenemos clase. El 24 no. Ustedes tienen una lista de todos sus compañeros, cosa que a mí la facultad no me pasó. Me pasó en una foto nomás. Pero podemos hacer el grupo en clase. Pueden armar una El lista. presidente Ricardo y Matías, profe, te pueden hacer ahí una Y lista. Tamara, bro. ¿Cómo se la presidenta? Yo le voy a pedir Yo a no mi sé, secretaria Tamara que haga un saludo. A mí me gustaría que en esa lista este grupo que estamos 23, ¿verdad? Y o todos los que participan, la cantidad que participa, entonces se mantiene la presencia de todos. Así yo voy a tener una idea para cargar. ¿Viste que yo tengo que cargar la plataforma? Nosotros cargamos siempre. Tenemos una plataforma que se llama Gestión Docente también, en donde se carga la asistencia. Entonces, en base a esta cantidad que vamos a trabajar siempre, entonces para tenerlo en cuenta siempre en la lista del día de mañana, por A o B motivo uno no puede rendir, ya sea con relatividad o algo, al menos va a tener su trabajo desarrollado más su asistencia para poder solicitar y que después no le perjudique la falta de asistencia. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces queda a cargo de los muchachos para pasarme esta lista. Pueden pasarme en el privado, en el grupo igual no. No hay ningún problema con eso. ¿Cómo? No, yo les quiero dar tiempo al menos mañana y el miércoles para que puedan trabajando para yo darle un poquito la tarea, porque yo le voy a preparar un video tutorial para mañana. Y en ese video tutorial voy a explicar cómo se arma la reducción de información y cómo se hace un relevamiento, y con ese relevamiento que vamos a trabajar, vamos a ir hasta la parte de reducción de información. Entonces nosotros hasta el miércoles, ustedes mañana y miércoles van a trabajar en base a ese video tutorial que les voy a pasar hasta la definición del problema y las preguntas y objetivos, que como ya les mencioné, que en base a esa plantilla solamente va a cambiar el nombre del módulo. Esa plantilla ya está en la plataforma, se tienen que trabajar en base a esa plantilla. El jueves 23, para hacer nuestra despedida antes de Navidad, ahí vamos a trabajar la reducción de información. Y en la reducción de información ya vamos a captar ya nuestro extracción de eventos, cuadro de requerimientos y lista de requerimientos. Cuando hagamos esa reducción de información, yo creo que van a tener un panorama mucho más claro, y vamos a pasar ya el lunes directamente después de Navidad a trabajar ya con el tema de UML, porque los demás, la parte de intervención, puede completar nada más el documento que la mayoría tienen y
agregarle a eso lo que sería los diseños de UML y voy a mostrarle también de dónde salen los casos de uso, qué es lo que se representa en los casos de uso y cómo se especifica dicho caso de uso. Y vamos a hacer un balance bien general, vamos a hacer un desarrollo prácticamente de fundamentos nuevamente para que ustedes puedan tener una buena comprensión y tener un buen trabajo ya para encaminarse. Eso no se preocupen. ¿Estamos? Bueno, profe. Genial. Está bien, profe. Genial. Entonces yo le voy a preparar los materiales para que puedan ir trabajando ya y en base a eso ya ir finiquitando esa primera parte y trabajar con la parte más importante. De hecho que seguro algunos modelados hicieron y vamos a ir ajustando nada más. Sería importante también a veces alguna duda que hay en clase poder aclararlo en clase. Yo no tengo problema también que me escriban después, no hay inconveniente con eso. Pero lo único que quiero que tengan en cuenta es que cualquier duda o consulta que tiene un compañero siempre le sirve al otro, así que no sean mezquinos de eso, se pregunten, no tengan vergüenza de preguntar, porque capaz uno no quiere preguntar, otro pregunta, después ya le ayuda y nos ayudamos entre todos. La gente que tiene la gente que tiene que yo me plagueé y todos me siguieron. la gente que tiene módulos iguales pueden ayudarse entre sí. De hecho podemos armar una reunión así por grupo también, las veces que no tenemos clases, si hay duda específica de un módulo, nos reunimos todo ese módulo, después de otro módulo, entonces traten de ayudarse entre sí. Esa es una buena idea, profe, esa es una buena idea, porque eso también nos quitó muchísimo tiempo en esa materia de modelado y de análisis, que todo era o compra o todo era entender y el resto estaba ahí en línea esperando, y esa es una muy buena idea. Un módulo de compra-venta, un día y así. Sí, y eso vamos a hacer. Un día vamos para explicar netamente de compras, que se junte todo lo que tiene compra, luego que se junte todo lo que tiene consultorio o servicio o producción, entonces para ir ayudándolo entre todos. Entonces en vez de perder mucho tiempo en uno, ya se define de forma global eso, cuando hay mucha cantidad es así. Sí, dale, excelente. Perfecto. Las tareas que pido yo siempre en la plataforma, yo retorno con retroalimentación, pero en PDF nuevamente. Normalmente les pido a los alumnos, si voy a verificar algo, el alumno envía en PDF, yo descargo ese PDF, corrijo ese PDF y como corrección adjunto la sugerencia nuevamente. Entonces se realiza una verificación minuciosa, ¿no? El trabajo no es entregué y está correcto. Otro punto muy importante, las tareas que se piden en este caso no tiene puntaje, es solamente para verificación. Como les dije al principio, lo que yo busco es que ustedes puedan comprender, entender, entonces al momento de una determinada defensa para el examen final, ustedes ya van a poder explicar del por qué trazaron de tal manera y por qué hicieron de esa manera. Eso es lo que buscamos. Genial. No sé si hay alguna consulta más. Creo que no, profe. Y nuevamente entonces bienvenido y vamos a estar trabajando constantemente. Quiero, como ya le mencioné, de mi parte tiene la mayor apertura, así que vamos a ir trabajando muy de cerca. Profe, una consulta. Señor. Referente a la fecha del examen parcial, entonces eso omitimos más. Sí, se omite nomás, no tiene una final nomás. Yo voy a hablar ahora con la coordinadora, pero de hecho que no tiene parcial, es sobre 100 siempre todo. Ellos sabenlo. Ah, ya, pero como especificabas ahí en el informe al inicio del módulo, por eso más. Sí, de hecho voy a hablar un poco con Cintia, lo que yo tengo más apertura ahí que le conozco. Ahí en Luque.
a ella la que más le conozco o a la coordinadora directamente y vemos ese tema para que les aclare a usted también porque los talleres son sobre 100, no hay una parte teórica para tomar una parcial y cuando es defensa con mesa interventora sí o sí es sobre 100 y de hecho que ya le voy anunciando que va a ser con mesa y los que le va a evaluar van a ser gente que evalúa tesis, así que no van a tener una buena práctica. Eso no significa que le va a exigir al máximo. Usted tiene que tener en cuenta que todos los miembros de mesa o docentes o evaluadores siempre se nivelan en base al requerimiento de la materia. Así que de mi parte sería todo eso. No sé si hay alguna otra consulta, entonces nos encontraríamos el jueves y voy informando ya en el grupo cómo vamos avanzando. Bueno, profe, muchas gracias. Genial, que tengan muy buen resto de jornada y muy bienvenida a todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Dale, para lo que no estaba en la grabación, Alzo en breve. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.